Buenas, mi nombre es Clara Castellar Flores, estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, del curso Derecho Administrativo, dirigido por el docente Alonso Cortina Acevedo. En esta ocasión vengo a realizar una lectura sobre la jurisprudencia constitucional sobre función pública y carrera administrativa en Colombia, que es la que están observando aquí en la pantalla, por Edgar Enrique Martínez Cárdenas. Bueno, iniciemos con la introducción. En Colombia, la carrera administrativa fue elevada a canon constitucional a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, que en su artículo 125 dispuso: los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los que determine la ley. En desarrollo del mandato constitucional, el legislador expidió inicialmente la Ley 27 de 1992, a través de la cual se reguló la atinente a la conformación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se reglamentó el sistema de carrera para la entidad tanto del nivel nacional como territorial. Se clasificaron los empleos, se asignó a las entidades la competencia de desarrollar los procesos de selección, se desarrolló el derecho a la reincorporación e indemnización, se establecieron garantías para los limitados físicos y la maternidad, y se consagró un sistema de ingreso extraordinario para los empleados del nivel territorial. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 443 de 1998, que se convertiría en el nuevo Estatuto de Carrera Administrativa, el que introducía reformas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, creando comisiones departamentales y distritales. También se le asignaron competencias sancionatorias, se prohíben las inscripciones extraordinarias en escalafón de carreras, se precisó la clasificación de los empleos de libre nombramiento y remoción, se dispuso la unificación de la nomenclatura para los empleos de los diferentes niveles territoriales. Se estableció que las modificaciones a las plantas de personal deberían estar respaldados por un estudio técnico y por razones del servicio, y se hicieron presiones sobre el derecho preferente para la reincorporación por supresión de un empleo de carrera al que podría hacerse efectivo en cualquier entidad y no solo en la que laboraba. Sin embargo, al ser sometida al control de constitucionalidad, buena parte del articulado de esta ley es declarado inexequible por la Corte Constitucional al considerar que el legislador erraba en la interpretación de precisos mandatos constitucionales sobre la carrera administrativa. El servicio civil y la función pública en general. Debe advertirse, además, que el Congreso de la República, después de producida la sentencia C-372 de 1999, se abstuvo de expedir con prontitud una nueva ley de carrera ajustada al mandato constitucional, de conformidad con los planteamientos del máximo Tribunal Constitucional, lo que prácticamente mantuvo inoperante la carrera administrativa en aspectos esenciales, como la realización de la oposición o concurso, situación que solo comienza a subsanarse con la promulgación de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004. Es decir, que después de 15 años de promulgada la actual constitución política del país, aún se tienen serias dificultades para hacer efectivo el principio de mérito y de igualdad en el acceso a la función pública, debido en buena medida, entre muy diversos factores, a la inadecuada lectura que viene haciendo el legislador colombiano sobre la concepción y el alcance del sistema de carrera administrativa como principio rector del empleo público en Colombia, lo que prácticamente ha dejado en manos de la jurisdicción constitucional, a través de diferentes pronunciamientos judiciales, por vía jurisprudencial, el señalamiento de los criterios orientadores, teniendo como base de su actuación las acciones de inconstitucionalidad impetradas por muy diversos ciudadanos contra las normas legales que se han expedido para regular esta materia. Por ello, el propósito de este artículo es hacer una presentación sobre aquellos aspectos más relevantes de la carrera administrativa en Colombia, a partir de los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre algunas disposiciones de la Ley 909 de 2004
y de los decretos con fuerza de ley que expidió el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador a través de los artículos 53 de la mencionada ley, por medio de la cual, como se ha dicho, se expidió el régimen vigente en Colombia sobre el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. El propósito es presentar a los interesados en el tema una apretada síntesis sobre estos recientes fallos que, como se sabe, se convierten en una fuente esencial del derecho para los diferentes operadores jurídicos, servidores públicos y ciudadanos en general. Para su presentación se ha optado por abordar algunos aspectos temáticos esenciales como la concepción y el alcance de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro del servicio. A su vez, al interior de cada uno de estos ejes se presentan los principios o los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional, sugiriendo a los interesados en su profundización la consulta de las sentencias referenciadas. No se pretende presentar en forma exhaustiva cada uno de los fallos, sino que por el contrario integrar el pensamiento de la Corte sobre ciertos aspectos temáticos que no siempre se encuentran abordados en una sola sentencia. Bueno, ahora pasemos a leer sobre la carrera administrativa, concepción y alcance. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el Estado Social de Derecho, la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base axiológica jurídica de interpretación, cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional. El régimen de carrera administrativa, tal como lo concibió el Constituyente de 1991, impulsa entonces la realización plena y eficaz de principios como el de igualdad y el de imparcialidad, pues se sustenta con la promoción de un sistema de competencias a partir de los méritos capacitados y específicas calidades de las personas que aspiran a vincularse a la administración pública. Solo cumpliendo esos objetivos, que se traducen en captar a los mejores y más capaces para el servicio del Estado, el Estado está en capacidad de garantizar la defensa del interés general, pues descarta de manera definitiva la inclusión de otros factores de valoración que repugnan a la esencia misma del Estado Social de Derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, entre otros, y en cambio fomentar eficacia y eficiencia de la gestión pública. En numerosas ocasiones, la Corte se ha pronunciado en relación con los fines que orientan la carrera administrativa en Colombia. En tal sentido, existen unas claras líneas jurisprudenciales de que aquellas permiten al Estado encontrar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garantiza cada vez mejores índices de resultados. Asegura que la administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacidad profesional e idoneidad moral para que la función que cumplan esté acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera de empleados que prestan su servicio al Estado. Permite seleccionar adecuadamente a los servidores públicos y garantizar que no sean los intereses políticos, sino las razones de eficientes servicios y calificación las que permitan el acceso a la función pública en condición de igualdad, y asegura la vigencia de los principios de eficacia y eficiencia en el servicio público, la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos, así como los derechos subjetivos reconocidos mediante el régimen de carrera administrativa. Sobre este último fin de la carrera administrativa, la Corte ha señalado la especial protección de los derechos subjetivos del empleado de carrera, tales como el principio de estabilidad en el empleo, el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de las condiciones de escalafonado. Pues esa corporación ha señalado que las personas vinculadas a la carrera son titulares de uno de los derechos adquiridos que deben ser protegidos y respetados por el Estado. Por consiguiente, todo análisis constitucional de una regulación específica de la carrera administrativa debe tomar en consideración no solo la libertad de configuración de la Carta que confiere a la ley esta materia, sino también estas finalidades constitucionales propias de las carreras administrativas. Sistemas específicos de carrera administrativa. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 909 de 2004, se entiende por sistemas específicos de carrera administrativa aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa, en materia de ingresos, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal de ingreso,
y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública. Se estableció igualmente en el mismo artículo que la vigilancia de estos sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hablemos de la función de vigilancia. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en ejercicio de la función de vigilancia, cumplirá, entre otras, las atribuciones de recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas presentadas a través de los medios autorizados por la ley, y en virtud de ellas u oficiosamente realizar las investigaciones por violación de las normas de carrera que estime necesarias y resolverlas observando los principios de celeridad, eficacia, economía e imparcialidad. Toda resolución de la comisión será motivada y contra las mismas procederá el recurso de reposición. Igualmente, el parágrafo segundo de la facultad de la comisión para imponer a los servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa, previo el debido proceso. Cuando se compruebe la violación a las normas de carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por ella, la multa deberá observar el principio de gradualidad conforme al reglamento que expedirá la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos mínimos serán 5 salarios mínimos legales vigentes y máximos 25 salarios mínimos legales vigentes, procedimiento que quedó reglamentado en el título 5 del decreto 760 de 2005. Estas disposiciones fueron demandadas ante la Corte Constitucional. La demandante considera que las disposiciones acusadas confieren a la Comisión Nacional del Servicio Civil una potestad investigativa y sancionatoria sobre los servidores públicos que desconozcan las normas de carrera administrativa, cuando constitucionalmente la competencia en materia disciplinaria fue dada al Procurador General de la Nación, permitiéndose así que dichos servidores puedan ser sancionados 2 veces por un mismo hecho. Además, para la actora, el principio de la doble instancia se infringe al solo proceder de recursos de reposición contra las sanciones que imponga la Comisión Nacional del Servicio Civil, sosteniendo además que tal comisión, al ser quien administre la carrera administrativa, no resulta imparcial para decidir sobre los conflictos generados por desconocimiento de las normas de carrera y de sus propias órdenes e instrucciones. Finalmente, en concepto de la demandante, las normas atacadas no garantizan un juicio imparcial, por cuanto la Comisión Nacional del Servicio Civil decidirá sobre conflictos generados en desarrollo de la carrera administrativa, con fundamento en normas expedidas por la misma comisión. Al analizar el problema planteado, la Corte inicia por reiterar que, como se ha explicado, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejerce funciones administrativas y, por lo tanto, sus decisiones están sometidas a las reglas propias del debido proceso. El trámite y la sanción a imponer deben estar previamente establecidos en la ley, según lo establece el artículo 29 superior, pues de otra manera las autoridades públicas estarían impedidas para actuar. Tal es el sentido del artículo 121 de la Carta Política, según el cual las autoridades no pueden ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley. Considera también que las normas que se examinan facultan a la Comisión para imponer multas a los servidores públicos responsables de aplicar la normatividad de regular la carrera administrativa. El Congreso de la República, en el ejercicio de la facultad de configuración legislativa, atribuye esta potestad a la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el legítimo y razonable propósito de dotarla de herramientas jurídicas que le permitan realizar la función de vigilar la aplicación de determinadas reglas jurídicas. La multa, que podrá ser impuesta en virtud de normas que se examinan, dista bastante en su naturaleza jurídica de aquella que es propia de las sanciones que el Ministerio Público puede imponer merced a juicio disciplinario. Mientras la medida prevista en las normas atacadas pretende hacer eficaz el poder de vigilancia asignado a la Comisión, el proceso disciplinario procura el buen funcionamiento de la administración pública, como también la defensa de su imagen y prestigio. Por ello, aclara que las facultades para administrar pueden ir acompañadas de las atribuciones necesarias para que el administrador realice sus funciones. Por esta razón, determinadas autoridades encargadas de la gestión pública pueden adoptar medidas administrativas, tales como el llamado de atención verbal o escrito, la orden de suspensión o supresión de un servicio, la cancelación de la licencia, la orden de carrera de cerrar un establecimiento público o privado y la imposición de una multa.
sin que estas medidas impliquen el ejercicio del poder disciplinario en el sentido de que trata la Ley 739 del 2002. Cuando un servidor público desatiende las normas relacionadas con la carrera administrativa, como también los órdenes e instrucciones impartidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, respecto de él pueden tener comienzo el proceso regulado en los preceptos que se examinan, como también el previsto en la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, pues se trata de dos procesos distintos, cada uno de ellos con diferente finalidad. Sobre la doble instancia, la Corte Constitucional considera que los cargos formulados no están llamados a prosperar, pues la decisión que pueda adoptar la Comisión Nacional del Servicio Civil en virtud de las normas impugnadas no tiene carácter judicial, toda vez que ellas se inscriben dentro de las órbitas de las funciones administrativas y de vigilancia que le fueron asignadas por el constituyente. Además, recuerda que las decisiones adoptadas por la Comisión pueden ser impugnadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, atendiendo las reglas previstas en el código de esta especialidad. Precisamente en esta clase de procesos, el legislador ha desarrollado el principio de la doble instancia, estableciendo los términos dentro de los cuales pueden ser impugnadas determinadas sentencias. Finalmente, para la Corte resulta claro que la buena fe del artículo 83 constitucional en el comportamiento de entidad pública ha de presumirse, mientras la mala fe debe ser demostrada, y en el presente caso la demandante supone que la comisión estará parcializada al momento de adelantar la investigación previa a la imposición de la multa. Por estas razones considera la Sala que los argumentos expuestos por la demandante obedecen a su particular manera de interpretar las normas impugnadas, es decir, la autora presume que la comisión actuará de manera parcializada. Las consideraciones subjetivas del actor respecto de la manera como una norma puede ser aplicada no son argumentos suficientes para solicitar que se declare la inexequibilidad del respectivo precepto. Bueno, empleo público, elementos del empleo público. A través de varias sentencias, la Corte Constitucional ha venido aclarando el concepto y los elementos del empleo público a la luz de la norma superior. El empleo público como fundamento básico de la estructura de la función pública es entendido como el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Dentro de los elementos esenciales del empleo público que resultan del texto de la Carta Política están la clasificación y la nomenclatura, las funciones asignadas, los requisitos exigidos para desempeñarlo, la autoridad con que se inviste el titular del mismo para cumplir las funciones del cargo, la remuneración correspondiente y su incorporación con una planta de personal. La clasificación hace alusión a la forma de organización de los empleos públicos en diferentes grupos. Dicha clasificación tiene su origen en la Constitución o en la ley, con fundamento en la Carta, cuya clasificación atiende a la naturaleza del cargo. Los empleos son de carrera, la regla general, de elección popular, de libre nombramiento y remoción, y los trabajadores y los de trabajos oficiales y los demás que determine la ley. Una manera de clasificación tradicional que contempla la ley es por niveles jerárquicos que tiene en cuenta la naturaleza de las funciones asignadas, los requisitos exigidos por el empleo y el grado de responsabilidad. Con base en la clasificación se adoptan otras medidas como la determinación del régimen salarial, el sistema de selección y el régimen de competencia y responsabilidad de los servidores públicos. La nomenclatura se refiere a los vocablos, denominación y o dígitos código numérico que se asignan a un empleo para identificar o individualizar de los demás. Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez. El literal E del artículo 41 de la Ley 909 del 2004 contempló también como otra causal de retiro del servicio el haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, por lo cual tuvo que analizar el Tribunal Constitucional si se vulnera la protección especial del trabajo y la estabilidad en el empleo.
con la posibilidad de retirar a un funcionario de carrera cuando obtiene la pensión de su jubilación o vejez, interrogante frente al cual la Corte declara su exequibilidad, siempre y cuando, además de la notificación del reconocimiento de la pensión, no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que le notifiquen debidamente al funcionario pensionado su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. Esta circunstancia permite a la Corte concluir que no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago en efectivo de la mesa pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos, de conformidad con los artículos 2 y 5 de la Constitución Política. Retiro del servicio de los servidores públicos amparados con fuero sindical. Mediante el decreto 760 del 2005, en uso de sus facultades extraordinarias, dispuso que no será necesaria la autorización judicial para retirar del servicio los empleados amparados con fuero sindical en los siguientes casos: a. Cuando no supere el periodo de prueba. B. Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado que lo ocupa no participe en él. Y cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito. Abandono del cargo. El literal 1 del artículo 41 de la Ley 909 de septiembre 23 de 2004 estableció como una causal de retiro del servicio la declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del mismo. De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad, corresponde a la Corte establecer si la consagración del abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio atenta contra las garantías propias del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, por carencia de regulaciones específicas del procedimiento que debe adelantar el funcionario competente. La Corte considera que existe una multiplicidad de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la administración pública que consagran dentro de las causales de retiro del servicio el abandono del cargo sin perjuicio de la iniciación del respectivo proceso disciplinario. La Corte Constitucional ha establecido además que la coexistencia del abandono del cargo como causal de retiro del servidor en el régimen de la administración pública y como falta gravísima en el derecho disciplinario no implica la vulneración de la prohibición del doble enjuiciamiento o principio constitucional, sino que los dos regímenes están regidos por principios, funciones y finalidades diversos, y que si bien la posibilidad para la autoridad administrativa de declarar la vacancia del empleo ante la configuración de la causal de abandono del mismo conlleva una consecuencia negativa para el servidor o funcionario público, esta no constituye una medida sancionatoria. No obstante, en esta actuación la administración debe ofrecer las garantías propias del debido proceso, por mandato de la Carta Fundamental y los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pérdida de derechos de carrera administrativa. De igual manera, el artículo 42 de la Ley 909 de 2004 establece que se producirá el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos por la misma cuando el empleado tome posesión de un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber meditado la comisión respectiva. Ante el enjuiciamiento de esta disposición, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre si vulnera la protección especial el trabajo, la posibilidad de retirar de la carrera a un funcionario cuando se posesiona un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Considera el Tribunal Constitucional que la disposición en manera alguna desconoce el principio de estabilidad laboral o que con ella se haya establecido una causal de retiro de la carrera que resultaría arbitraria o irrazonable. De la revisión jurisprudencial presentada puede concluirse entonces que ha sido tarea encomiable de la Corte Constitucional interpretar a la luz de la Constituyente de 1991 los principios y valores que inspiran el sistema de mérito en el país, adoptando
mediante las acciones revisadas, decisiones trascendentales como la concepción y el alcance de la carrera administrativa. La Comisión Nacional del Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro del servicio. Decisiones que son una evidente demostración de su función como celoso guardián del ordenamiento constitucional colombiano. Bueno, esta ha sido la lectura del texto. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.